Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de algo lindo, porque se anuncia un espectáculo astronómico único en varias décadas que se estaría aproximando a la Tierra, y hablamos del cometa del siglo, que se podrá ver iluminando el cielo de Argentina y de otros países de la región. Pero nos va a explicar eso, quien sabe y mucho, que es Diego Bagú, astrónomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, docente, investigador y secretario de extensión de esa facultad y director del Planetario de La Plata. Muy buenas tardes, Diego. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Hola, Mabel, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo hacemos para ver este cometa del siglo? ¿Qué es el cometa del siglo? Arranquemos por ahí, Diego. Bueno, es un nombre medio rimbombante, digamos. Sí. Bueno, peor es el nombre oficial, que es el C2024A3 Shushishan Atlas. Así se llama, ¿no? Sí, ese es el nombre oficial, exactamente. 2023 A3, y es por el momento en que fue descubierto. 2023 el año. El A significa que fue descubierto en la primer quincena del año. ¿Sí? Mirá. Y el 3 de los cometas que se descubrieron en esa primera quincena, este fue el tercero. Por eso lo de 2023 A3. Qué buena, ¿sí? Buenísimo. Me encantó. Atlas es por el sistema de telescopios con el cual fue descubierto. Ajá. Así que bueno, es un cometa muy interesante porque se lo está comenzando a observar mucho mejor que otros cometas. Los cometas son de los objetos más hermosos, sí, para ser observados, y el tema es que se forman esas grandes colas cuando están cerca del Sol. Uh-huh. Las colas de los cometas se deben a que los cometas son objetos frisados que quedaron de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años, y esa gran cantidad de hielo que contienen, en el caso de que se acerquen al Sol, porque no todos los cometas se acercan al Sol, sí, en el caso de que se acercan al Sol, el cometa va levantando temperatura, y la radiación que recibe del Sol hace que comiencen a sublimarse, es decir, pasan de estado sólido a gaseoso. Qué bueno. Y a medida que van desprendiendo material, básicamente gas con el cual están conformados, y también mucho polvillo, mucho material con el cual están compuestos, sí, se van desprendiendo y se van formando esas colas. Y eso es lo maravilloso de verlos. Algunos esas se estelas ven muy poco, que se pueden ver. Exacto. Esas estelas son porque ya se encuentran, nos indican que ya se encuentran en las cercanías del Sol. De hecho, hoy es el día en el que más cerca del Sol se va a encontrar, ¿sí? Ya a partir de mañana va a comenzar nuevamente a alejarse. Se estuvo acercando hasta ahora, hoy está en la distancia más corta respecto del Sol, y ahora va a comenzar a alejarse. Y en los próximos días, sí, más precisamente el 12 de octubre, va a ser el día en el que más cerca de la Tierra va a estar. Así que son una serie de días para realmente poder observarlo, porque, y ahí viene lo de cometa del siglo, sí, es un cometa que quizás se vaya a observar mucho mejor que otros, y por eso es que está llamando la atención. ¿Y cómo se lo puede observar a simple vista o no, digo? Se lo está comenzando a observar a simple vista, sí, realmente eso llama mucho la atención, muy en horas de la madrugada y muy cerquita del horizonte. Quizás ahí es donde se complica más para observarlo, pero en la madrugada, un telescopio, entonces, sí, de 5 a 7 horas de la mañana, ya prácticamente la mañana, dejando la madrugada ya. Sí. Buenísimo. Pero ya se está comenzando a observar en algunos lugares. Por supuesto que de poder capturarlo con algún telescopio o con un par de binoculares. Podría ser. Es mucho mejor. Hay que probar, yo voy a probar, sí. O sea, y lo que se va a ver entonces es una estela. Sí, se va a ver una especie de punto brillante, sí, de puntito brillante, bastante tenue, ¿sí? Desde ya, con una especie de nubecita, de estela, de cola, sí,
saliendo desde ese puntito, digamos, desde ese punto brillante. Ok, ¿con algún color especial? Hay que tener cielos bastante despejados para poder detectarlo, ¿no? Exacto, despejados. Claro. Bueno, vamos a probar. Hay que probar. Bueno, dice que este cuerpo viene de la nube de Oort. Sí, exactamente. ¿Qué es la nube de Oort? Sí, la nube de Oort es la zona más externa del sistema solar. El sistema solar dista bastante de lo que hemos aprendido en el colegio, que es el Sol básicamente y los planetas. Eso es como decir, por ejemplo, te muestro mi casa y te digo, mi casa es esta, y solamente te muestro la cocina, o solamente te muestro el baño. Vos decís, pero quizás eso es parte de tu casa, pero faltan cosas, sí, obviamente. Con el sistema solar pasa algo más o menos igual. La zona en donde está el Sol y los planetas, que obviamente es la zona en donde más objetos interesantes tenemos para observar. Sí. Es una pequeña región, te diría, del sistema solar, la zona más interna, más del centro del sistema solar. El sistema solar es mucho más amplio y la zona más grande, más extensa, es, por un lado, el cinturón de Kuiper, en honor a un astrónomo holandés, Gerard Kuiper, del siglo pasado, y la nube de Oort, que básicamente son dos enormes zonas, dos reservorios, básicamente de asteroides y de cometas. ¿Qué es ese reservorio? Es todo el material que quedó de cuando se formó el sistema solar. Cuando el sistema solar se formó a partir de una nube enorme de gas y de polvo, la mayor cantidad de ese material fue a parar hacia el centro de la nube, es decir, hacia el Sol, el resto hacia los planetas. Pero quedó muchísimo material que no colapsó, ¿sí? Ni en el Sol, ni en los planetas, ni tampoco en las lunas de estos planetas. Todo ese material que quedó girando es lo que forma, por ejemplo, el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Es una enorme zona y es la zona más externa del sistema solar. Mira, qué bueno, me encanta, es sumamente interesante eso. Es bastante interesante porque de alguna manera, estudiando eso, podemos llegar a entender mucho mejor cómo es que se formó nuestro planeta y por qué nuestro planeta es como es. Por eso lo interesante de la astronomía es, cuando estudiamos el cielo, de alguna manera nos estamos estudiando a nosotros mismos. Claro, totalmente. ¿De dónde venimos? ¿De dónde surgimos? Así es. Sí, bueno, un poco contabas ahí ya, pero si tenemos que adentrarnos un poco más en la formación o en la conformación de nuestro planeta, nos remontamos a millones de años, obviamente. Sí, exactamente. La formación de nuestro planeta, nos tenemos que viajar 4.500 millones de años atrás en el tiempo, algo realmente impresionante. El Sol tiene aproximadamente unos 5.000 millones de años, algo así como la tercera parte de la historia de nuestro universo, y le va a quedar otros 5.000 millones de años de vida más, evolucionando de la manera en que lo está, o sea, viviendo, entre comillas, de manera estable. Va a durar unos 10.000 millones de años. Los tiempos en astronomía son tiempos literalmente astronómicos, escapan a las escalas humanas en todos sentidos, tanto los tiempos como las escalas en distancias también. Totalmente. Bueno, pero eso me deja más tranquila después de haber visto la película El día después de mañana, ¿no? O sea, tenemos el día después, sí, exactamente. Exactamente, así es. Tenemos 5.000 millones más. Bueno, y decíamos entonces que los cometas son estos restos de material que quedó de la formación del sistema solar, ¿no? Exactamente. Bueno. Exactamente, así es. Los cometas y los asteroides son primos hermanos, digamos. Ajá. Y cuando hablamos de esos asteroides que quedan, esos desprendimientos que a veces se hablan, bueno, estamos en un momento en que todas aquellas películas futuristas extrañas, es como que están sucediendo muchas cosas de las que se imaginaron algunas mentes haciendo esas películas, están sucediendo. Es el tema de los asteroides. ¿Qué son los asteroides? ¿Desprendimientos de algo que impactan o que pueden impactar en la Tierra? Sí, absolutamente. Los asteroides son parte de esos enorme cantidad de residuos que quedaron de esa formación, y por supuesto que pueden impactar en la Tierra. De hecho, han impactado
Sí. Y un impacto de ello creemos que es lo que produjo la mayor extinción masiva de flora y fauna en la historia de la Tierra, hace unos 60 millones de años, cuando un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, y eliminó de la faz de la Tierra con el impacto y con el correr de los meses el 95%, se cree, de las especies tanto vegetales como animales. Wow. No estamos exentos de un impacto. Por eso siempre decimos, sin generar miedo, sin generar temor, siempre hay que estar atentos, como esta película, una de las últimas que hizo DiCaprio, mirar para arriba, ¿sí? Porque realmente la pregunta que nos hacemos en astronomía no es si puede en algún momento haber un impacto peligroso, sino cuándo. Claro. Entonces hay que estar atentos porque en términos de probabilidades, en algún momento vamos a tener algún impacto. A ver, impactos siempre hay. Sí. Sin ir más lejos, las estrellas fugaces, sí, que tanto nos maravillan, es material espacial que entra en la atmósfera terrestre. Lo que ocurre es que son del tamaño de granitos de arena o piedritas del tamaño de una piedrita pequeña, y al ingresar a miles de kilómetros por hora en la atmósfera se incineran y son esos chispazos que se observan en el cielo a la noche. Pero si son más grandes, esa incineración es mucho más interesante y es lo que muchas veces se ve, una especie de bólido y que salen las noticias, una enorme estela de color, y si incluso es más grande todavía, si es del orden de, por ejemplo, 10 o 15 metros o más, la incineración quizás no es total y el residuo que queda finalmente va a impactar en la superficie de la Tierra. A eso le llamamos meteorito. El meteorito es el asteroide que no terminó de incinerarse y que lo que quedó pegó en el suelo. Claro. O sea, meteorito es sinónimo de impacto en la superficie terrestre de alguna manera. Totalmente. El problema es si es muy grande. Claro, si es muy grande, ahí la historia es otra. Totalmente. Es más, acá en una provincia que está al lado de Corrientes, la nuestra, en el Chaco, ha impactado un meteorito de características importantes. Exacto, de los que se tenga registro en la zona de nuestro país, ese ha sido el más grande, exactamente. De hecho, es uno de los meteoritos más grandes de los que se hayan rescatado, uno de los meteoritos más grandes del mundo. Sí. Ahora, esa desintegración, porque bueno, también pasa con bueno, en general los asteroides o demás se van al comenzar a atravesar capas y demás, se van también desintegrando, pero hay una parte que es la que no se desintegra, o hay elementos específicos que hacen que en algunos casos ingresen con todo, como esto que comentabas de hace 60.000 años en la península de Yucatán. Sí, la incineración, el grado de incineración y de resistencia a su destrucción total depende básicamente de dos cosas. Primero, de la composición, porque hay meteoritos que son hechos básicamente de silicatos, es decir, piedra. Otros son con alto contenido de carbón. Y otros son ferrosos, otros son metálicos. Obviamente los más resistentes son los metálicos. Claro. Desde ya, por ejemplo, el meteorito del Chaco es metálico. Sí. Entonces, por un lado, tenemos que ver cuál es la composición, porque los de tinte carbonáceo, los de grado carbonáceo, se van a desintegrar fácilmente. Claro. Y la otra es el tamaño. Obviamente, la combinación más peligrosa para un impacto en la Tierra son los metálicos de gran tamaño. Desde ya. Entonces, dependiendo del tipo de asteroides y del tamaño, es el grado, digamos, de incineración que puede alcanzar cuando ingresa en la atmósfera. Totalmente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más ven desde el Planetario de La Plata? Contanos. Bueno, vos sabés que yo debo decirte que yo no estoy más en el planetario. Bueno, pero en algún momento estuviste, porque acá me dijeron que eras director. Bueno, fui director 8 años. Ajá. Y fueron 8 años hermosos realmente, muy muy lindos. Y ahora estoy dirigiendo un colegio secundario, dedicándome a la docencia, que son otra de mis pasiones. Pero el planetario forma parte de lo que es el Observatorio de La Plata, que es una de las 17 facultades de nuestra universidad. Sí. Facultad en donde se puede estudiar astronomía, geofísica y también meteorología.
Que es en la que vos estudiaste, ¿no? Es donde yo estudié. Ajá. Y los viernes, bueno, por ejemplo hoy, ¿sí? Hoy y dentro de unos minutos, a las 19, siempre el observatorio brinda charlas de divulgación científica que también se transmiten por YouTube. Entonces, si entran en YouTube y ponen Planetario de La Plata, van a tener en vivo la misma charla que en este momento se va a realizar a las 19 horas, la pueden ver por YouTube. Y después de esa charla, el público siempre puede ir a observar con los telescopios históricos de nuestra facultad. Pueden ver con un telescopio de más de 9 metros de largo del año 1905 y realmente es una experiencia maravillosa. Para los que lo hacen por primera vez, realmente es muy, muy atrapante. Y absolutamente todo gratuito, ¿no? ¿Y qué se puede ver con ese? La Luna, distintos planetas como Saturno, Júpiter, Marte, por supuesto, dependiendo de qué objetos tenemos en el cielo, ¿no? Ajá. Galaxias, cúmulos de estrellas, se pueden observar muchísimas cosas y todas esas observaciones obviamente están acompañadas de un cuerpo de guías que son estudiantes de nuestra facultad en donde conversan con el público y les comentan las cosas que observamos. Todo desde la Universidad Nacional, estatal y pública. Totalmente. Vale la pena recordarlo. Y lo comento en este momento. Por lo bastardeada que está la universidad en este momento. ¿Sí? Exactamente, por eso vale la pena recordarlo y destacarlo más que nunca en este momento. Desde ya. Bueno, me interesa saber, los chicos en la secundaria, ¿se interesan? ¿Qué es lo que más les interesa? Porque esto como que despierta un montón de preguntas de cosas, ¿no? Sí, tenés de todo. La verdad que tenés de todo. Yo particularmente trabajo en un colegio del cual estoy muy, muy feliz de hacerlo y nuestro modelo pedagógico es intentar incentivar a los chicos en un amplio rango de actividades. Obviamente que mi corazoncito está en la astronomía y en la ciencia, pero desde ya que no desarrollo mi trabajo desde la dirección de un colegio buscando que sean todos científicos o ingenieros o algo por el estilo. Yo lo que busco es que ellos intenten encontrar en el colegio lo que los apasiona en la vida. Claro. Y que lo puedan descubrir y que a partir de ahí puedan desarrollar esa actividad. Entonces le damos mucha, por supuesto, importancia a la ciencia, a la tecnología, pero también a las artes, la literatura, la pintura, la escritura, el teatro, hacemos mucho teatro, en fin. Todo lo que conforma al ser humano. Creo que el colegio, absolutamente. Creo que el colegio tiene que, en general el colegio tiene que brindar una gama de actividades para que los chicos puedan explayarse en el más amplio sentido de la palabra. Totalmente. Bueno, antes de prepararme para la madrugada ir a ver el cometa, que voy a tratar de verlo, a ver, ¿cómo surgió tu placer por la astronomía? Uy, desde que tengo memoria. ¿Vivías mirando el cielo? Sí, ¿Es tan así o no? Lo que más me motivó, sobre todo cuando era chico, era querer caminar en la luna. Yo miraba la luna y veía fotos de los astronautas que habían caminado en la luna y me preguntaba cómo era posible que una persona dentro de esos trajes caminara en ese objeto que yo miraba por la noche ahí arriba, digamos, y yo quería hacer eso. Fantástico. Quiero. ¿Viste la película El primer hombre en la luna, no? Sí. Lo difícil que es llegar a ese lugar, ¿no? Tengo una anécdota muy linda en esa película, que fui 3 veces seguidas al cine y la tercera vez ya me miraban raro, porque fui la primera, fui al otro día y en la tercera pensaban que tenía demencia senil o algo por el estilo, porque me encantó. A algunos colegas no, algunos colegas no les gustó. A mí me encantó. Estamos hablando de la de Ryan Gosling, ¿no? Sí, a mí me encantó. Me parece que Gosling hace un trabajo extraordinario, lo estudió muy bien a Armstrong. Totalmente. He leído mucho sobre Neil Armstrong desde ya, es uno de mis referentes en la historia de la astronáutica y la verdad que le sacó muy bien el personaje. La verdad que fue una película muy linda. Y sí, el programa Apolo fue, a mi criterio, lo más extraordinario que se hizo en tecnología a nivel mundial. Llevar 12 hombres a que caminen en la Luna a lo largo de 3 años realmente fue un logro extraordinario por parte de Estados Unidos.
totalmente. Sí, sí. Bueno, sigamos mirando el cielo. Diego Bagú, gracias por este contacto, Diego. Un placer. Mira, veníamos hablando de la pobreza, de la realidad, y ahora nos trasladamos un poco a ver el cielo y a tratar de ver al cometa del siglo, a ver si logramos hacerlo. Entonces me decís que desde hoy y hasta el otro, el 12, hasta el 12, o hasta el 12 hasta o el 12. En realidad, en el hemisferio sur, sí. No se va a ver durante mucho tiempo, va a ser hasta los primeros días de octubre, entonces tenemos que aprovechar ahora en estos días, en esta semana y media. Y bueno, y haciendo alusión a tus palabras, disfrutemos de la naturaleza, que es lo que en definitiva nos conecta y nos llena el alma, digamos. Disfrutar de la naturaleza y la familia. Absolutamente, es lo que nos queda. Gracias, Diego. Un abrazo. Que tengas buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, Hasta igualmente. luego.